Bienvenidos al cursado de la asignatura Sistemas Estructurales 4. Al iniciar el cursado de cada una de las asignaturas del Plan de Estudio 2001, consideramos pertinente el deber de hacer algunas reflexiones vinculadas a su inserción en la estructura académica. En primer lugar, el origen de la posición de esta cátedra en el debate de transformación curricular del año 2000 marcó el camino del enfoque sobre la enseñanza que actualmente estamos llevando adelante. En esa instancia planteamos algunas reflexiones realizadas en reuniones del área de tecnología y la subárea de estructura. Decíamos ahí que las asignaturas de estructura, según el plan de estudio anterior, y en la mayoría de las facultades de arquitectura del país en aquella época, se organizaban por las características de los distintos materiales. Esta situación generaba un conocimiento por adición que recién sobre el final de la carrera ponía a los alumnos en condiciones de efectuar operaciones válidas de síntesis e integración. Propusimos que, sin abandonar la incumbencia y la necesaria capacitación en el cálculo de los sistemas estructurales que intervienen en la resolución del proyecto arquitectónico y que además resuelve la comunicación con los especialistas, se hacía necesario plantear estrategias didácticas que permitan transformar los conocimientos específicos, científicos, tecnológicos, en herramientas, comprensión, desarrollo, transferencia y evaluación que posibiliten trabajar la problemática estructural completa de acuerdo al nivel de desarrollo del proceso de diseño, que ya marcamos que iniciaba con programa, seguía con idea, luego partido, anteproyecto y proyecto. Por otra parte, consideramos que en la Facultad de Arquitectura en general, las asignaturas denominadas estructuras habían sido consideradas históricamente materias teóricas y peor aún, reducida a la verbalización o explicitación de métodos de cálculos exactos para el desarrollo de ejercitaciones que en la mayoría de los casos no daban cuenta de su pertinencia y pertinencia a la problemática del diseño arquitectónico que son su origen y finalidad. Estimamos que los alumnos y también los docentes de nuestra facultad, en sus distintos roles y posiciones, habíamos significado esta experiencia como obstaculizante de la integración de los conocimientos que se pretenden lograr, tanto en sentido vertical como horizontal, y en de los propios procesos de diseño individuales. De este modo nos posicionamos de una manera conflictiva y es notable cómo los alumnos no solamente veían esta situación como algo no deseable, sino que asumían con prejuicio negativo cualquier experiencia que se pretendía encarar relacionada con la problemática estructural. Planteamos entonces que debíamos avanzar hacia una reforma importante, orientando nuestras propuestas pedagógicas en estas unidades de aprendizaje a la modalidad de enseñanza de tipo taller teórico-práctico, entendiendo básicamente las teorías como valoración de la información, su conceptualización y sentido, ubicándonos referencialmente de acuerdo a las pertinencias de las problemáticas tecnológicas en general y estructural en particular, en relación a los diferentes momentos del proceso de diseño y operando de acuerdo a los objetivos y contenidos que se definen en cada asignatura de acuerdo al nivel, al ciclo y al área que pertenece. Y afirmamos que, teniendo en cuenta el alto grado de desarrollo de los medios informáticos relacionados con la metodología y los modelos de cálculo para cualquier tipo o complejidad de estructuras resistentes, disponibles y aplicables en la resolución tecnológica de diseño arquitectónico, se hacía necesario
la elaboración de proyectos de enseñanza y aprendizaje que posibiliten su inclusión en la currícula a través de estrategias didácticas y pedagógicas que permitan una adecuada valoración de estos recursos, transformándolos en instrumentos del proceso de diseño. Debíamos encontrar entonces en esta tarea las pertinencias conceptuales, referenciales y operativas que modalicen su incorporación a través de miradas críticas que seguramente iban a promover la reelaboración de los objetivos, contenidos y metodologías existentes en las asignaturas específicas para esta problemática, incidiendo al mismo tiempo en toda la currícula de la FAD. El proceso de transformación aceptó esta mirada y resolvió, por supuesto, tenerla en cuenta al momento del desarrollo del nuevo plan de estudio. Plan de estudio que define primero cuál es el campo disciplinar de las competencias profesionales y de acuerdo a una estructura indicada por el reglamento de carrera de grado de la universidad, está estructurada por áreas y ciclos del conocimiento. Se establecieron las tres áreas de diseño, tecnología, ciencias sociales y tres ciclos: ciclo básico general, el ciclo superior profesional y el ciclo medio disciplinar. Por supuesto que esto tenía como condición que cada una de las áreas debía abordar sus problemáticas particulares con complejidad creciente, más allá de que esa complejidad no es tan lineal, por momentos se puede ir y volver para retomar cuando algún camino en esa complejidad no esté dando satisfacción. Y por otra parte, las relaciones horizontales o de ciclos que proponen trabajar en un mismo nivel problemáticas en mismas problemáticas, en distintas áreas, con distintos grados de complejidad. Eso se diseñó en 5 años y medio, dividido en cuatrimestrales, en asignaturas cuatrimestrales y anuales. Tuvo la característica de incluir una novedad muy importante que fue el taller introductorio, una experiencia compartida con las tres carreras, actualmente con las tres carreras presenciales de la facultad, y la culminación con una tesis de graduación y un taller de práctica profesional que también, de acuerdo a cada una de las carreras, tenían su particularidad, que marcaban otra de las dimensiones que debía tener la estructura académica del plan de estudio en aquella ocasión. Muchos de ustedes habrán visto esta presentación, esta parte de la presentación, cuando iniciaron el taller introductorio, y la presentación finalmente, sistemas estructurales, se encuentra ubicada en el ciclo superior profesional, en el 5º nivel de la carrera, y por lo tanto las expectativas de los temas a abordar tendrán que estar acorde con ese nivel de exigencia. Bueno, a quien ha leído el plan de estudio lo va a ver aparecer en distintos formatos, pero básicamente de lo que se trata es de entender de que, digamos, la asignatura, sus objetivos y contenidos tienen una dimensión que está cargada de esos fundamentos que tiene el plan de estudio. Sistemas estructurales 4, ya que todos los sistemas estructurales los objetivos de sistemas estructurales son los mismos objetivos en grado, pero que de las
de los otros sistemas estructurales, pero con el máximo nivel de complejidad porque está en el final de la carrera. Cuando dice conceptualizar los sistemas estructurales materiales como inherente y recurso del proyecto de arquitectura, su exigencia específica de estabilidad, equilibrio y resistencia, rigidez, con seguridad y economía. El tema de que es inherente, nosotros acostumbramos a tratar de establecer un glosario, un vocabulario común que nos permita comunicarnos o aclarar determinados temas en determinado momento. El segundo objetivo es referenciar la problemática de la determinación dimensional de los elementos estructurales de acuerdo al momento en que se encuentra el proceso de diseño del proyecto. Y el tercero es desplegar todos los conocimientos, las habilidades y destrezas para tales determinaciones utilizando métodos tradicionales, analógicos e informáticos. La primera cuestión a plantear en relación a la determinación del lugar que ocupa la asignatura, nosotros presentamos del siguiente modo. Hay un acuerdo del área de diseño de la subárea de arquitectura en que un proyecto aborda problemáticas generales y dentro de esas problemáticas generales, problemáticas particulares, y se le asigna grado de interés prioritario, secundario, de interés referencial o de verificación. Entonces, de alguna manera, esa coordinación, que es coordinación de la subárea, y frente a la necesaria integración que debe haber de los conocimientos entre las distintas asignaturas, nos puso a nosotros en la cuestión de analizar cuáles son los aspectos prioritarios que tienen que se están trabajando dentro de la subárea de arquitectura, donde están los talleres, y asignarle esa misma intensidad a los objetivos y contenidos de nuestra asignatura. Para lo cual, y tratando de encontrar ese vínculo entre el proyecto y sistemas estructurales 4, o en todo caso, entre los talleres de proyecto arquitectónico y todos los sistemas estructurales, vamos a hacer el siguiente desarrollo. Vamos a presentar una serie de palabras claves vinculadas a proyectos, diseño arquitectónico, proceso, tecnología, estructura, palabras que pertenecen a un código, estimamos, común en toda la carrera. Para poder ordenar una reflexión, una pregunta que sale: ¿qué es el proceso de diseño? La cátedra ha tomado como posición para responder a eso. Lo primero que tenemos que definir es el proyecto. Nosotros definimos al proyecto como una entidad epistemológica definida por el par dialéctico necesidad, ausencia, demanda o deseo como origen, satisfacción, presencia u oferta como finalidad, y las interacciones, interpretaciones, mediaciones y proposiciones como relación. ¿Por qué decimos el término proyecto? Digamos, no es solamente aplicable a la arquitectura, existen proyectos pertenecientes a otros ámbitos, por ejemplo, un proyecto de ley, un proyecto de ordenanza, también surge siempre de una necesidad que hay que satisfacer y ocurren un montón de interacciones entre la demanda y lo que vamos a ofrecer, que en definitiva muestran lo que es el proyecto como verbo, más que como dibujo.
Entonces tenemos que aclarar, el proyecto arquitectónico tiene la necesidad humana de habitar como origen, la construcción de espacios habitables como finalidad, y el diseño arquitectónico como vínculo hermenéutico y heurístico que los relaciona. Y a proceso de diseño lo denominamos como el conjunto manifiesto de operaciones o acciones necesarias, justificadas desde posiciones o referencias que le dan sentido, fundamentadas en conceptualizaciones, teorías, ideologías o paradigmas que lo significan. Es importante, en sistemas estructurales, en cada momento del proceso de diseño existen instancias de la condición de factibilidad tecnológica general y estructural en particular, en todo momento, que garanticen en todo momento la potencialidad del objeto en su posibilidad de ser construido. Esto implica la necesaria formación de esquemas conceptuales, referenciales y operativos para el desarrollo y control de estos recursos adecuado al nivel en que se encuentra dicho proceso. Y las principales condicionantes del proceso de diseño es el cuerpo teórico que lo signifique, la intencionalidad que le dé sentido y la operatividad que lo resuelva. El otro punto era diseño arquitectónico, lo planteamos como síntesis, campos, determinaciones y posibilidades. Y acá no vamos a hablar de nada nuevo, simplemente confirmar esta mirada sobre el cual el diseño arquitectónico está en la intersección de dimensiones que tienen que ver con el espacio o forma, actividades o función desde alguna mirada, materialización y tecnología o tecnología desde otro, y sus relaciones y la intersección entre estos aspectos de la arquitectura está el diseño arquitectónico y entendemos nosotros que se tiene que dar en un contexto determinado, o se da en un contexto determinado. Ese contexto no necesariamente es un contexto limitado. El contexto puede ser un contexto ecumenológico, puede ser un contexto regional, puede haber distintas dimensiones. Los campos particulares del diseño arquitectónico. Entonces ahora vamos a desagregar un poco de modo tal que eso que recién nombrábamos, que el diseño arquitectónico era la intervención de cada una de estas dimensiones de la arquitectura, y podemos confirmar, afirmar, a esta altura de la carrera, ustedes bien lo saben, que también hay una tríada de intersecciones para trabajar el tema de la forma. Los aspectos morfológicos, semánticos y sintácticos, que también cobran una síntesis particular en la forma cuando estos se integran. Es decir, cuando yo estoy hablando de los aspectos morfológicos, inexorablemente esos aspectos morfológicos van a estar relacionados con los aspectos semánticos y sintácticos. Si yo quiero trabajar más profundizar sobre el aspecto sintáctico de la forma, para cualquier forma, pero en la arquitectura se va a relacionar con los aspectos morfológicos y semánticos. Y así sucesivamente. La tríada funciona en el aspecto vinculado justamente a la función. Y nosotros acá hemos planteado, probablemente sea uno de los aspectos menos desarrollados de manera específica. Los aspectos vitales de la función, que es aquello que está más vinculado a las dimensiones antropométricas, a las dimensiones normalizadas, las dimensiones culturales. Pero también hay una dimensión ética, que es la dimensión de los hombres entre sí, es decir,
qué tamaño deberían tener los espacios para que la gente pueda convivir con dignidad. Y el otro aspecto es el aspecto estético, que es la dimensión del espacio, de la función, tomando como referencia la relación con la forma. Y en el aspecto tecnológico, la tríada vitruviana, aparecen los tres aspectos en arquitectura, que son los cerramientos, las estructuras y las infraestructuras. Esto, obviamente, el aspecto tecnológico resuelve en la síntesis de esas tres dimensiones. Ahora, veamos que entonces el diseño arquitectónico, veíamos antes la síntesis de estas tres cuestiones. Entonces, por ejemplo, yo digo, cuando estoy hablando de la forma, estoy hablando de la forma de la arquitectura vinculada a las funciones en sus distintos aspectos. Cuando estoy hablando de la forma, también por su materialidad estoy vinculando, tengo que estar vinculándome con la tecnología. Y si yo hablo de la estructura, no puedo hablar solamente aisladamente, puedo profundizar, pero siempre está relacionada con los cerramientos y la infraestructura. También esto se da en un contexto determinado. Y nuevamente, la relación triádica se da cuando vamos al aspecto de la estructura. Las tres aspectos o dimensiones que van a estar relacionadas en la determinación estructural son las formas y dimensiones de los sistemas y elementos que la componen, el equilibrio externo de esos elementos puestos, sometidos a determinado tipo de exigencia, y el equilibrio interno que tiene que ver con la resistencia y la rigidez de los materiales, que son los que en definitiva, con los que en definitiva vamos a resolver la totalidad de la estructura. Y esto se da en estas relaciones. Hay momentos donde predomina el estudio más particular del equilibrio externo, teniendo como referencia las formas y dimensiones, o el tipo de material que que voy a trabajar. Si estoy trabajando sobre la forma, que en general es lo primero que aparece, inmediatamente puedo hacer especulaciones respecto a la posibilidad de comportamiento de esa forma estructural, y contando con alguna asignación de material puedo hacer exactamente lo mismo. Con lo cual, esta tríada también es una tríada que en definitiva es la más cercana a nuestro desarrollo en la asignatura. Ahora, esas integraciones se dan en un tiempo y con distintos niveles de resolución. Hay inicialmente un proceso de diseño, podríamos decir que arranca con cero certeza y todas dudas. Pero el proceso implica cómo hago para salir de las dudas y llegar a la totalidad de las certezas, y cómo las certezas son mínimas en un principio y máximas en el final del proceso. Si lo vemos de este modo, en arquitectura el camino de diseño metodológico es más que nada impactó mucho en el movimiento moderno, donde había una crítica al clasicismo y había que empezar todo de nuevo, ¿no es cierto? O sea, todo eran variantes. El modelístico son todas invariantes, o sea, es otra manera de entender el diseño. Es el clasicismo, justamente era
mantenía esta cuestión, muchos edificios se proyectaban de tal manera que eran todas invariantes y se construían el mismo edificio en distintos lugares o con pequeñas modificaciones de medida, pero el proyecto era el mismo. Y sobre mitad del siglo XX apareció una mirada que fue lo que se llamó el camino tipológico. Su referente probablemente más conocido es Aldo Rossi, y es un poco la situación en la que estamos en este nivel de la carrera, porque hay un conjunto de cosas que ustedes conocen y un montón de cosas que aún no conocen. Pero yo tengo que partir, si yo tengo que partir en un proceso de diseño, seguro que no estamos partiendo de cero, partimos de cosas conocidas y, hacia cosas, y muchas cosas no conocidas. Esa es más o menos la franja, algunos parten de un punto, otros de otro, pero la llegada tiene que ser, en todos los casos, la llegada tiene que ser la resolución completa del proyecto. Entonces ahora vamos a plantear lo que consideramos pertenencias y pertinencia del proyecto. Habíamos dicho que el proyecto de arquitectura, el proyecto surgía de una necesidad que había que satisfacer en el tiempo. La necesidad, ese es el diacronismo. El objeto abstracto en arquitectura es el habitar, que normalmente se analiza, se investiga y se propone en un programa. Y es la obra, el edificio como objeto concreto, el que satisface aquella inicial necesidad. Y esto se da en un proceso donde aparecen primero ideas, aparece el partido, aparece el anteproyecto, que nosotros, en definitiva, como la idea de proyecto es una idea de verbo, le asignamos una característica de representación definitiva, como para no redundar, si estoy definiendo el proyecto, decir anteproyecto. Y también lo que habitualmente se llama proyecto, nosotros lo denominaríamos documentación ejecutiva. Esto es a los efectos de poder abrir ese proceso, hacerlo visible, y ustedes, trabajar con ustedes en cómo se desarrolla ese proceso, y a partir de ahí ver cuáles son las enseñanzas y los aprendizajes necesarios para ir resolviendo el proyecto completo. Pero eso se da en un tiempo sincrónico. Hay sincronismo de todo tipo. Podríamos decir que hay sincronismo en relación a cada una de estas etapas, vinculado a la función, vinculado a la forma, vinculada a la función, vinculada a la tecnología en general y vinculada a la estructura en particular. Nos vamos a abocar a esa parte. En el programa es una interpretación de la necesidad. En definitiva, esa interpretación es, tomando como base la necesidad pura, básica, requerimiento, pauta dimensional, se hace una interpretación, es decir, cada arquitecto o equipo de arquitectos empieza a tomar posición respecto de lo que cree que es o de qué manera podía empezar a resolver el problema presentado, ¿no es cierto? O sea, en cuanto a tecnología, nosotros llamamos que son las tecnologías posibles. Son posibles, pueden ser, como decíamos hoy, en un encargo de desarrollo tecnológico internacional o nacional o regional. Al momento de las ideas, normalmente decimos cuáles son las disponibles. Y acá empezamos a tomar posición. El momento de la idea es el primer momento de la proposición, ¿no es cierto? Que obviamente esa proposición
aparece inclusive ya en la primera instancia, también aparece el tema, se le presenta el tema, ¿no es cierto? Pero acá empezamos a ver cuáles son las disponibles, es decir, disponibles no solamente porque puede estar en el mercado, sino disponible para una determinada idea, es decir, a un determinado gesto. Ahora, cuando llegamos a la etapa del partido, estaríamos en condiciones de decir cuáles son las más adecuadas para resolver el problema, ¿cierto? Y ya cuando estamos en la parte de anteproyecto, empezamos a decir de las adecuadas, las tecnologías elegidas. Y ya definitivamente acá el proceso llegó a esas conclusiones. Y el proyecto, el momento del proyecto de la documentación ejecutiva, que nosotros asignamos el término de tecnología ajustada, porque acá ya nosotros tenemos que dar cuenta de cómo, de cómo los intermediarios que hay en una obra, porque nosotros finalmente no construimos la obra, van a poder leer aquellos numerosísimos, infinitos elementos que tienen que tener en cuenta para la última etapa, que sería la tecnología aplicada, o sea, para aplicarlo. Y entonces, ¿qué pasa? En el momento del programa, las tecnologías, en términos estructurales, aparece lo que serían las pautas estructurales. Es decir, pautar estructuralmente significa empezar a decidir cuestiones generales vinculadas a cierta materialidad, vinculadas a cierta cuestión que puede estar en el orden de lo económico o de la utilización de algún sistema, con lo cual ese proceso que tiene momentos de indagación previa, de estudio previo y demás, me va a ir enmarcando para cuáles son las cosas que podría yo tener en cuenta al momento de pensar la estructura. Acá la idea aparece en forma de dimensión intuitiva. Yo suelo decir que con la intuición se nace, pero la intuición también crece, la intuición se hace. Es decir, a esta altura de la carrera ustedes ya tienen una posibilidad, una intención rápidamente vinculada a las posibles formas que podría tener la espacialidad que tenemos entre manos de resolver. Esa intuición es una intuición donde podríamos decir que probablemente predomine más la estática y alguna cuestión vinculada a la expresión material. En tanto, ya en la toma de partido las formas y dimensiones son razonables. Y yo ya al tomar una posición comienzo a explorar más precisamente cuáles son las formas y dimensiones y cómo las puedo empezar a trabajar aplicando ya algún tipo de verificación estructural general. Ahora ya llegando al anteproyecto, las formas de dimensiones deben ser verificables y ya acá no tengo mucha alternativa de cambio. Probablemente si la cosa tuviera una complejidad, ahí habría una intensa tarea también con un especialista, pero ahí debemos verificar si las formas y dimensiones de la estructura van a posibilitar esta tercera cuestión, que son las formas y dimensiones rigurosas. Ya puesto, digamos, la estructura en el contexto completo de todo el diseño y lo podemos aislar para hacer los cálculos más rigurosos científicos y definitivamente definir con rigor cuáles son las especificaciones para el proceso de construcción. Esto entendemos nosotros que denominamos proceso de diseño. Habíamos dicho hoy que había una intencionalidad de integración entre lo que ocurre
en sistemas estructurales 4 con lo que ocurre en el área, en la subárea de arquitectura. Entonces, si hacemos la síntesis de estas dos cosas, vamos a tener entre lo que nosotros denominamos proceso de diseño, particularmente viéndolo desde el punto de vista de la estructura, y el proceso que lleva adelante un taller de arquitectura para poder producir esta integración, el planteo que hacemos desde el punto de vista didáctico-pedagógico es realizar un proyecto cumpliendo cada una de estas etapas, tomando como referencia los procesos de diseño que llevan adelante los talleres de arquitectura, pero incorporando los aspectos tecnológicos en general y estructurales en particular, reconociendo que si bien parecen momentos estancos, simplemente son a los efectos de una definición, estos se dan en un proceso donde aparecen intersecciones o en todo caso situaciones de pasaje de continuidad, y es lo que aspiramos a hacer en el trabajo práctico que a continuación vamos a presentar.